historia del libro de los Hechos relata, en el libro de los Hechos, que es historia, relata la idea de los primeros cristianos, que era vender sus propiedades, darle a los más pobres y vivir todos juntos en armonía, en una coinonía, en un espacio maravilloso de fe. Esta era la idea que alguien asumió y que aparentemente parecía muy buena, porque así todos se podían edificar, así todos podían compartir de las necesidades, y la Biblia dice que no había ni un solo pobre, porque todos compartían de sus por las necesidades, compartían de lo que les sobraba, de lo que tenían en abundancia, entonces no había escasez. Entiéndase como pobreza, porque eran creyentes que habían llegado a conocer a Jesús, pero eran pobres, no tenían algo. Ahora en Cristo su vida empieza a cambiar, pero mientras ese cambio y esa prosperidad llegaba a ellos por la fe en Jesús, los otros creyentes compartían de sus bienes y no habían necesitado. Esto era maravilloso y era lo mejor que podía haber sucedido, conocer a Cristo y vivir todos juntos. Pero la Biblia relata que de pronto llega una persecución y justo llega donde estaban ellos. La persecución a la fe, esto ha sido desde mucho antes de los tiempos de Jesús. La idea de tener un solo Dios era una idea muy vaga, era una idea que debía ser castigada, esa idea. Porque la idea de los pueblos paganos, los que no tenían un solo Dios, era tener muchos dioses y cada dios tenía su peculiaridad. Era peculiar, cada uno tenía un poder y una capacidad. Entonces la idea de tener un solo Dios en algunos pueblos, mucho antes de que Jesús llegue, era una idea era punible, era una idea que debía ser castigada. Israel tenía un solo Dios. Ahora, la persecución de la fe siempre ha estado presente. Puedes leer los libros, la historia, y vas a darte cuenta que siempre la fe ha sido perseguida. No la fe como un ente abstracto, sino la fe dentro de las personas. Siempre ha sido perseguida. Ahora, cuando tú escuchas a muchos individuos, personas que generan una opinión, líderes de opinión, diciendo hay que tener fe, lo curioso es que nunca te dicen hay que tener fe en qué o en quién, solo hay que tener fe. Como si la fe fuera un término abstracto, solo hay que tener fe en que algo sucederá. Pero la fe que algo suceda no es fe si es que no estás confiando en que alguien hará que esto suceda. Entonces no es fe. Como tú puedes decirle a una persona, yo tengo fe en ti que tú vas a lograr tal situación o tú vas a lograr tal cambio, tú vas a poder lograr esto. Entonces el objeto de tu fe es esta persona. Pero el decir tengo fe sin tener el objeto de tu fe, la base, la garantía de que alguien o algo hará lo que tú estás esperando, no es fe, es simplemente una palabra cliché. Pero volvamos a lo que estamos hablando. Llega la persecución y justamente en la persecución encuentran de que todos los cristianos estaban en un mismo lugar. Qué fácil, ¿verdad? Ya no tenían que ir a diferentes ciudades. Ahora los perseguidores los encontraron en un solo lugar. La Biblia dice que la persecución fue la más grande que hubo durante todos los tiempos. Y las personas fueron dispersadas, huyeron, dejaron sus propiedades, dejaron sus casas, algunos fueron tomados prisioneros, algunos mataron, encarcelaron, fue terrible. Pero cuando tú ves que esto es calamitoso y tú podrías pensar de que Satanás estuvo detrás de todo esto, que sí lo estuvo, podrías pensar que no hubo propósito en esto, no hubo una razón de ser. Y cuando tú lees al final, por un poco antes del final de la historia que está redactada en el libro de los Hechos, tú encuentras lo siguiente. Y el evangelio llegó a tantos lugares como nunca antes se había llegado. Llegó a lugares donde el evangelio jamás se había predicado. Entonces lo que resultó para muchos en una pérdida y en una desgracia, realmente fue en un triunfo para el reino de Dios, porque el evangelio, la verdad de Jesús, el evangelio son buenas noticias, la verdad de Jesús pudo llegar a lugares donde nunca antes se había predicado el evangelio, nunca antes, las enseñanzas de Jesús. Ahí tienes Felipe, ahí tienes Esteban,
que fueron dos de los grandes evangelistas. Uno era diácono, el otro sí era evangelista, se dedicaba directamente a evangelizar y Dios los usaba con poder. Entonces tú te diste cuenta que fue Dios quien intervino en esta situación. Dios permitió que suceda algo para cambiar un poco el enfoque de las personas. Y Dios realmente interviene en sus hijos para cambiar la óptica que a veces es nublada. La Biblia dice puestos los ojos en Jesús, pero tú terminas teniendo tus ojos puestos en cualquier otra cosa menos en Jesús. Entonces, como Dios nos ama tanto, como Dios ama a sus hijos, Dios muchas veces interviene para sacar el enfoque de otras cosas y volver nuestros ojos a Jesús. Estas situaciones que vienen al mundo entero, siempre hubo dos grupos entre los creyentes. Unos que se encerraron en sí mismos, hubo depresión, hubo tristeza, perdieron la esperanza, y otros que se fortalecieron en Dios y empezaron a ver realmente lo que tenían que ver. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Tenían su mirada puesta. Y ellos crecieron. Estos dos grupos de aquellos que miraron a Jesús fueron los que crecieron. Crecieron en todo aspecto, espíritu, alma y cuerpo, en la vida espiritual y en la vida natural. Pero los que se quedaron tristes, sin esperanzas, en depresión, tenían que recibir terapias, tenían que recibir consejo, ánimo, había que darles tiempo y muchos de ellos no han sanado porque fue terrible para ellos. Y sí, realmente para muchos fue terrible. Y probablemente hasta el día de hoy no salen de esa situación. Llegaron temores, terrores a sus vidas y en esa situación ya no hay más vida que vivir, solo el presente. Y probablemente regreso al pasado porque es lo único que me queda. Pero aquellos que miraron a Cristo fueron levantados. La Biblia dice: torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y será levantado. Ahí somos levantados frente a cualquier situación. Entonces lo que ocurrió fue que la iglesia llegó a diferentes lugares como nunca antes había llegado. Imagínate, si toda la iglesia hubiese estado en Surco, viene la persecución a Surco y todos huimos para no morir. Llevamos a nuestras familias, a nuestros hijos a diferentes lugares. Unos van a Ventanilla, otros van a San Juan de Miraflores, otros van a Chosica, Chiclayo, algún distrito, alguna provincia. Se van a diferentes lugares tratando de escapar. Pero ¿quiénes huyen? ¿Quiénes salen de este lugar? Personas con una fe en Jesús. Personas con una fe en Jesús. Y esto, en vez de producir daño, imagínate tener el fuego en un solo lugar. Probablemente se alumbre ese lugar y ese espacio, pero ahora imagínate repartir ese fuego en diferentes lugares y espacios. La luz, la intensidad del fuego aumentaría. Este es el plan de Dios para sus hijos. El plan de Dios para sus hijos no es quedarme en un solo lugar siendo protegido, cuidado, con 7 candados, con 1000 ángeles, ¿no? Y los arcángeles ahí para que nadie me haga daño. Jamás esta fue la idea de Jesús. Jamás, jamás. La idea peregrina de cantar y de decir que Dios pelee mis batallas ni siquiera es bíblica. Porque ahora la Biblia enseña, Jesús enseñó a sus discípulos: vayan ustedes, echen fuera demonios, oren por los enfermos. Sean ahora ustedes los portadores de mi poder. Ustedes lo van a hacer en mi nombre. Es una enorme diferencia lo que sucedía antes y lo que empezó a suceder después. En 2 de Pedro capítulo 1, verso 19 encontramos esto. Ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a los que escribieron antes, porque sus palabras, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes, porque sus palabras, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Esto dice la Biblia en 2 de Pedro, que lo que escribieron los profetas anteriormente iluminó sus tiempos. Estos profetas, estos hombres de Dios, vamos a hablar de Sal y Luz, es la nueva serie que tenemos, no lo dije al principio, se los digo ahora. Los profetas que escribieron, inspirados por el Espíritu Santo, la Biblia, ellos fueron luz, sal y luz en su época. Pero lo que ellos hicieron, lo que ellos revelaron, nos sirve hasta el día de hoy. Mira lo trascendental del poder de Dios. Si hay algo que realmente va a durar y es trascendental, va más allá de los tiempos, de las circunstancias, de las personas, es la palabra de Dios.
Si tú quieres ser trascendental, si quieres dejar legado, quieres dejar herencia, necesitas basar tus decisiones en la palabra de Dios. Necesitas hacer que tus hijos sean trascendentes en esta vida. Cimienta sus vidas, que sus vidas pueden estar establecidas en la palabra de Dios y serán trascendentales. Trasciende sus vidas, sus acciones, sus hechos. Realmente este es un verdadero legado. Lo triste, cuando encuentras en la Biblia este verso, no hay memoria para el impío, no hay recuerdo. No hay recuerdo de prosperidad, no hay recuerdo de crecimiento, de productividad. Cuando dice no hay recuerdo es no quiero acordarme de lo que hicieron, porque fue malo, fue destructivo, será borrado. Pero aquello que en Dios resulta para crecer, para restaurar, para producir, siempre será trascendental. Esos escritos fueron luz y sal para el siglo XXI. Mira cuánta trascendencia de lo que ellos hicieron. ¿Y por qué Dios desde ese tiempo ya hablaba que ellos eran como una antorcha? Porque siempre la oscuridad reinó desde el pecado del hombre. La oscuridad reinó sobre la tierra y Dios tuvo que levantar luz en el corazón de muchos hombres llamados para iluminar en medio de esa oscuridad. Esto fue lo que Dios hizo. Quiero que veas, por favor, en 2 de Pedro 1, del 3 al 4. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Anótalo probablemente y luego lo puedes leer en tu casa o lo puedes leer. Espero que tengas tu Biblia al lado y puedas seguir con nosotros la enseñanza. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguen a ser participantes de la naturaleza divina. Presten atención a lo que viene al final. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de los deseos. En otras versiones dice de la concupiscencia. En pocas palabras, lo que entendemos acá es que Dios, al llegar a Él, nos ha dotado de todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, al amor, de todas las cosas, mediante su espíritu, mediante el conocimiento. Y dice la Biblia que hemos huido de la corrupción que hay en el mundo. Esta es una verdad que puede serte útil a ti. Huimos de la corrupción. No me fui a meter y vivir en la luna. No fui a Marte a vivir para huir de la corrupción, porque si no la llevaría conmigo. Si yo me voy en este momento a la luna, créeme, y yo no tengo a Jesucristo, nadie ha perdonado mis pecados, voy a corromper la luna con mis acciones. Terminaré haciendo algo que va a destruir a alguien. Destruirá a alguien por mi egoísmo. Y lo que dice acá es que habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, y te da la causa. La corrupción del mundo es por los deseos. Los deseos. Si tú ves en la tentación de Jesús, cuando estuvo 40 días y 40 noches en el desierto y era tentado por el diablo, la Biblia dice que Satanás lo tentó. Hubo 3 tipos de tentaciones, pero todos ellos, todas estas tentaciones acudían a sus deseos, despertaban sus deseos. La corrupción en el mundo es producto de los deseos. En el libro de Santiago dice, piden y no reciben, porque piden solo para gastar en sus propios deseos. Luego dice, ¿de dónde nacen las guerras, los conflictos? ¿No es de ustedes mismos, de sus propios deseos? Quieren, no tienen, matan para tenerlo. Es de los deseos impropios, injustos, sin derecho, que nacen en nuestro corazón. Son deseos que no tienen ningún gobierno ni control. Porque Dios no está en estos deseos de la naturaleza caída del hombre. Por eso cuando venimos a Cristo dice, hemos huido de la corrupción que hay en este mundo. Cuando llegamos a Él, huimos, salimos. Dice la Biblia que
Jesús nos sacó del reino de las tinieblas, de la oscuridad, y nos llevó al reino de la luz. Nos sacó de este espacio de corrupción, de perversión, y nos llevó al reino de la luz, un reino de sanidad, un reino donde todo se podía ver. Si tú encuentras en la Biblia, dice, no hay nada oculto que no vaya a ser descubierto. ¿Cómo se logra esto? Es una palabra solo dada. Es que la verdad es aquella que saca a la luz la mentira. La verdad es como una antorcha en medio de la oscuridad. Siempre la verdad va a iluminar de tal manera que la mentira, al ser oscura, será descubierta. Se va a observar. Cuando tú ves que el mundo se corrompe y cuando tú ves que hay un mundo de oscuridad y cuando tú ves que hay una decadencia en valores, en principios, porque cada día cambiamos valores y principios para que se ajusten a nuestras necesidades y a nuestros deseos. Lo más triste es que legalizamos nuestros deseos, porque para que un deseo sea correcto tiene que ser legal. Si mi deseo en este momento es incorrecto, porque puede dañar principios, moral, conductas, puede dañar la fe cristiana, entonces mi deseo tiene que ser legalizado. Voy a luchar para legalizar el deseo, algo que nace en mi corazón, que no tiene nada que ver con la vida, no tiene nada que ver con las oportunidades que Dios ha dado a todos. La Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Todos disfrutamos de la naturaleza, de la creación. El mismo aire que tú respiras es el que respiramos nosotros. Esta es la gracia, el favor de Dios para todos, oportunidades para todos. Eclesiastés dice, tiempo y oportunidad le suceden a todos. De esto nadie puede quejarse. Pero cuando tengo un deseo egoísta, porque nace en mí, es un capricho, es algo que yo deseo y disfruto. Tal vez alguien también lo haga, tal vez otros no. Pero nace de mi corazón, que está alejado de Dios, nace de la oscuridad. Recuerda, en la oscuridad tú jamás puedes ver lo que estás haciendo. Cuando vives en la oscuridad, jamás sabrás lo que estás haciendo. Entonces, cuando me encuentro en esa oscuridad, yo necesito salir de esa oscuridad. Son estos deseos y estas acciones las que me llevan a corromper todo lo demás. Cuando tengo un deseo que es ilegal, buscaré legalizarlo a través de las leyes que apoyen mis deseos. Y lamentablemente eso es lo que vemos día tras día. Entonces tú empiezas a ver corrupción legalizada. Y no hablo solamente en los estamentos de las altas esferas, hablo del corazón del hombre, en todos los estratos sociales, en todas las clases sociales. Es una corrupción porque hay deseos. Cada día nuestros deseos crecen por la injusticia que vemos en el mundo, pero no es una injusticia natural, es una injusticia espiritual, porque esta injusticia no nace porque alguien tiene un país o no tiene un país, alguien tiene una casa o no tiene una casa. Esta injusticia nace por los deseos que hay en mi corazón. Entonces declaro que es injusto. Esta es la corrupción que cada día nos está envolviendo. ¿Y qué es lo que sucede entonces? ¿Qué es lo que puede pasar? Aquí es donde Jesús apareció y Él enseñó algo. Estos tiempos que estamos viviendo no son peculiares, no es algo que de pronto sucede. La maldad siempre existió. La maldad siempre existió. ¿Cuán malo puede ser el pecado? ¿Cuánta maldad puede haber en el pecado? Siempre existió. Eclesiastés dice, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que es hoy ya fue ayer y tal vez volverá a ser mañana. Pero claro, cada generación se sorprende y trata de salir adelante porque tiene menos recursos. Si te das cuenta, las generaciones que el día de hoy están emergiendo tienen menos recursos de fe que las generaciones anteriores. Nuestras generaciones y probablemente tus hijos, esta es la siguiente generación, tienen menos recursos espirituales que nosotros. Menos recursos espirituales que nosotros. No tienen fe en Dios. Terminamos asumiendo y enseñando que deberíamos tener fe en los sistemas creados
para que funcionen correctamente. Pero al final te das cuenta que esto siempre falla. Esta es una generación con menos recursos de fe espiritual que las nuestras. Hoy en día tenemos menos jóvenes con fe. Hay menos jóvenes que tienen una vida de fe, una vida espiritual. Son más los que decidieron abocarse a la ciencia, al gnosticismo. Son más los que decidieron crear sistemas para que algo funcione, dejando el diseño perfecto de Dios. Porque el diseño de Dios siempre fue perfecto. Tú traes la administración de Dios a tu familia, a tu hogar y funciona. Tú estableces el diseño de Dios para tus generaciones y funciona. Tú estableces el diseño de Dios en tu economía y funciona. Tú estableces el diseño de Dios para tu cuerpo, tu sanidad y funciona. El diseño de Dios siempre funciona porque Dios lo creó para que el ser humano, que es espíritu, alma y cuerpo, pueda estar completo en él, en su propio diseño. En el libro de Mateo, capítulo 5, verso 13 al 16, quiero darte este verso. Dice: vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros, hablando a sus discípulos, hablándonos a nosotros mismos. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Jesús dijo a los suyos que somos la sal y somos la luz de este mundo. Vimos al principio que los profetas fueron sal y luz en su época, en su tiempo. Dios los levantó para esa época. Ahora llega Jesús y vuelve a mencionarlos. Ustedes son la sal, son la luz de este mundo. Quiero que notes lo siguiente. Los profetas tenían un lugar donde predicar el pueblo de Israel. Ellos desarrollaban la guianza de Dios y desarrollaban sus capacidades y eran sal y luz en el espacio donde ellos se encontraban. Ahora viene Jesús y les dice: ustedes son la sal de la tierra. No habla de un solo lugar. Cuando Jesús manda a sus discípulos, les dice: vayan y hagan discípulos, empezando en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La labor era enorme. Si antes solo estaba circunscrito a un espacio territorial, hoy el mensaje de Jesús es: ustedes son la sal de la tierra. Todo el mundo. Es un espacio muy amplio, muy grande. Yo me imagino cuando los discípulos lo escucharon, habrían quedado absortos y habrían dicho: pero es bastante trabajo. Por lo menos dinos que ustedes son la sal de Jerusalén. Por lo menos conocemos Jerusalén, hay una gran población, pero es Jerusalén. Pero no, Jesús le dijo: ustedes son la sal de la tierra. El concepto en la mente de Dios no era un solo lugar, era el mundo entero, era la tierra entera. Ahora podemos entender por qué es que Dios nos llama de diferentes lugares. Conocemos a Jesús en diferentes lugares, en diferentes espacios geográficos. Ahora entendemos por qué Dios, en su perfecta voluntad, decidió que tú, que estás en un lugar tan distante, conozcas de Jesús, hayas escuchado de Él. ¿Que solamente por conocerlo? No. Porque si el plan de Dios es que seamos sal y luz en toda la tierra, era evidente que de alguna manera tendríamos que estar en toda la tierra, en diferentes lugares, en diferentes aspectos. Ahora, quiero ir acá porque vamos a quedarnos en la sal, luego estaremos hablando de la luz. Dice: ustedes son la sal de la tierra. Y luego: pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada. Si te das cuenta, lo primero que hace Jesús es determinar y decir: ustedes son la sal de la tierra. Y en vez de mencionar cuáles serían mis funciones, yo soy la sal de la tierra, ¿qué es lo que tengo que hacer? Jesús da por un hecho tácito de que todos entendían qué era la sal, porque a continuación viene advertencias. A mí me sorprende, Jesús era un maestro, pero de pronto solo dice: ustedes son la sal de la tierra.
Pero si la sal se desvaneciere, y empieza con las advertencias de lo que sucedería si esa sal que somos nosotros, conociendo a Jesús, se desvanece. ¿Qué es lo que sucedería? Por una razón, en el pueblo de Israel, en ese entonces, se usaba mucho la sal. La sal era un preservante natural, la sal se usaba para los condimentos, para los sacrificios se usaba la sal. Había diferentes usos que se daba a la sal. Para el alimento de algunos animales se usaba la sal. Entonces todos entendían las propiedades de la sal. Por eso Jesús no ahondó en decir cuál era la función de la sal. Ellos lo entendían claramente. Sabían cuál era la función de la sal. Pero yo quiero darte dos de esas funciones rápidamente. La primera de ellas es dar sabor y la segunda, preservar. Son dos de los fines, de los objetivos, de las capacidades que tenía la sal. Dar sabor y preservar. Daba el sabor y preservaba, más allá de lo que podía suceder como en el cuerpo, en el metabolismo, mucho más allá. Pero estas eran dos de las funciones que tenía la sal. Dar sabor y preservar. Cuando hablamos de dar sabor, significa, y esto es lo que Jesús estaba diciendo, es que algo tenga el gusto, es que realmente quiero escuchar aquello que tú me dices. Cuando Jesús decía, ustedes son la sal de la tierra, estaba diciendo, las personas tienen que buscar la manera en la que ustedes hablan. Ustedes deben ser personas que atraigan a otros. Es que esta es la función de la sal, que pueda dar gusto, que sea agradable, subir el sabor de ciertos alimentos para que se vuelvan más agradables. Y lo que Jesús estaba diciendo es, ustedes tienen que dar ese sabor. Ustedes tienen que provocar que las personas los busquen, que sea agradable escucharlos. Quiero darte este verso. En Colosenses capítulo 4, verso 6, dice que sus conversaciones sean cordiales y agradables, sazonada como con sal, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Esto está en Colosenses 4:6. Dice que sean cordiales y agradables, sazonadas con sal, para tener la respuesta correcta a cada persona. Que sean cordiales y agradables. Esto hace la sal de la tierra. Sí, esto es lo que Jesús decía, que sea cordial y agradable conversar contigo. Dios mío, hoy que me encuentro con un cristiano y termina diciéndome, yo soy de tal partido. ¿De qué partido es usted, pastor? Yo creo esta filosofía. ¿Qué filosofía cree usted, pastor? De pronto encontramos personas que dicen conocer a Cristo y son tóxicas. Todo está mal. Van por la vida con un color verde iridiscente, ese verde fosforescente, y en su frente dice tóxico. ¿Quién desea juntarse con ellos? Si eres una persona que amanece y anochece maldiciendo su propia vida, su tierra, sus hijos, su trabajo, ¿quién desea hablar contigo? Si eres una persona que todo absolutamente ve negatividad en toda su vida, ¿quién desea conversar contigo? Y peor aún, ¿por qué quisiera que me hables de Jesús? Si tu vida es tan agria como la muestras al hablar y al vivir, ¿cuán agria debe ser la fe que tú tienes? ¿Por qué tendría que buscar que me hables de Jesús? Dice la Biblia, Colosenses 4:6, que sus conversaciones sean cordiales y agradables, que dé gusto hablar contigo, que puedas prepararte y sea gustoso, deleitoso poder tener una conversación, sostener una conversación contigo. ¡Oh, no! ¿Qué es lo que encontramos? Perdón, pastor, yo soy cristiano, pero soy tímido. Dios mío, cuánta ignorancia, en cuánta ignorancia vivimos. Por eso es que la Biblia, tú encuentras en la Biblia, en el Antiguo Testamento, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Pereció, no tenía conocimiento, era ignorante, asumían que su vida natural era la única vida que tenían. Tú y yo tenemos una vida espiritual. Sí, yo tengo una vida natural,
pero esa vida natural la vivo en el poder del Espíritu de Dios. Eso es diferente. La vida natural la vivo en el poder del Espíritu de Dios. Porque el poder de nuestra vida ahora, como creyentes, como hijos de Dios, no radica en mi vida natural, radica en mi vida espiritual. Es lo que siempre hablamos. Tu victoria no se da primero en la vida natural. Tu victoria se da antes del conflicto, antes de la batalla, y se da en la vida espiritual. Las respuestas no vienen primero en lo natural, fueron escuchadas y recibidas en el ámbito espiritual. Por eso siempre decimos que el consejo viene antes del problema. No esperes un buen consejo en el problema, porque todos te van a parecer inútiles e ineficaces. Todos. Si te dijese cuántas personas han quedado frustradas, decepcionadas de los consejos que les dábamos cuando tenían problemas, no tendrías idea. ¿Por qué? Porque no les sirven. Porque no les es útil, porque ya tienen el problema. Tal vez pudieron venir antes, ¿verdad? Quiero darte otro pasaje. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15. Dice, honren a Cristo como Señor en sus corazones. Primera de Pedro 3:15. Honren a Cristo como Señor en sus corazones y estén siempre preparados a responder a todo el que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Quiero quedarme ahí. Estén preparados para dar razón de la esperanza que ustedes tienen. ¿Por qué escuchas a este pastor? ¿Por qué te reúnes en una comunidad de fe donde hablan de fe y hablan de Jesús? ¿Cuál es tu esperanza? A lo mucho atinamos a decir, es que es bonito. ¿Que bonito define algo? Bonito puede ser un pescado también. Bonito puede ser el salir del sol. Bonito podría ser quedarse en un parque, pero no por eso me voy a vivir al Parque de las Leyendas, porque es bonito. No hay un mayor sustento creíble, una razón, un argumento más poderoso de tu esperanza. No tenemos algo más que decir. Cuando alguien te pregunta por qué eres cristiano, ¿serás como los demás que dicen, bueno, porque mi papá fue cristiano también? Que es lo que yo encuentro en muchas de las otras creencias. Les pregunto, ¿y por qué practicas esta religión? Entendiendo que el ser cristiano no es una religión, es una fe, es una relación. Y pregunto a las otras personas, ¿por qué tienes esta religión? Y siempre la respuesta es, bueno, porque mis papás fueron así y por eso yo también soy así. ¿Y alguien te preguntó? No, nadie me preguntó, pero como ellos ya son, ya pues evito el trabajo de tener que pensar por qué son. Así que yo continúo con sus mismas costumbres y sus mismas tradiciones. Voy a volvértelo a leer. Estén siempre preparados a responder a todo el que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. A ver, si tú me preguntas, yo espero la resurrección. Yo espero ser resucitado. Yo espero la vida eterna. ¿Y cuál es la razón de esa esperanza? Las promesas de Jesús. Jesús no fue un mentiroso jamás. Te voy a dar solo una muestra de que Él siempre dijo la verdad. Al tercer día voy a resucitar. Y resucitó. Te voy a dar otro ejemplo de las promesas de Jesús cumplidas. La Biblia dice, Él enseñó, más bienaventurado es dar que recibir. Esta verdad se cumple al 100%. Estén siempre preparados a responder a todo el que les pida razón de la esperanza. Esto es ser sal de la tierra, que dé gusto escucharte con argumentos sólidos. ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Por qué lees la Biblia? ¿Por qué oras? ¿Por qué crees que te irás al cielo? ¿Por qué crees que no irás al infierno? ¿Por qué crees que Jesús existe? ¿Tienes argumentos valideros y suficientemente de peso que alguien pueda escuchar y recibir?
Y mira lo que dice, pero háganlo con gentileza y respeto. Alguien te habla de tu fe y lo primero que decimos es, ¿a ti qué te importa? Cada uno con sus creencias. ¿Esa es una respuesta gentil y de respeto? ¿Te has dado cuenta? Recuerda las dos funciones de la sal, dar gusto y preservar. ¿Te has dado cuenta cuánto hemos perdido como sal? Y probablemente tú eres de los que estamos hablando, no, nadie me contó de ti. Pero probablemente somos de aquellos que la Biblia está hablando. No tenemos ninguna respuesta apropiada para los demás, ni la respuesta de nuestra esperanza, porque sí tenemos una esperanza. Yo no oro porque estoy perdiendo mi tiempo. Yo no me paso la semana tratando de enseñarte la Biblia o enseñándote la Biblia porque pierdo mi tiempo. Yo tengo la esperanza de que el poder de la palabra de Dios produzca fruto en tu vida. Es mi esperanza, porque no es mi palabra. Y la Biblia dice que la palabra de Dios no regresará vacía, sino que se cumplirá. Cumplirá todo aquello para lo cual fue enviado. Esa es mi esperanza. Por eso, aunque parezca que es una pérdida de tiempo, sostener media hora o 40 o 45 minutos hablándote de la fe, no es una pérdida de tiempo, porque es lo que Dios dijo y que tendrá su efecto. Quiero ir a otro verso. Me encanta cuando, en 1 Pedro 3:15 me gusta cuando dice, háganlo con gentileza y respeto. No te pelees con la gente. ¿A ti qué te importa? No, ¿y por qué? Métete en tus asuntos, no te metas en los míos. Cada uno con sus creencias. ¿Cómo que cada uno con sus creencias? ¿Que la tuya es una creencia también, como las de las demás? No, esta no es una creencia, es mi salvación. No es una creencia, es mi salvación. Es el que me salvó y pagó todas mis deudas, porque delante de Dios no las podía pagar jamás. Es mi Salvador, no es una simple creencia, es una relación que tengo con Dios. Es como que alguien me diga, tú tienes la creencia que estás casada con tu esposa. Yo le diría, no es una creencia, es una realidad, es un hecho. Yo vivo con ella, yo hablo con ella, yo disfruto con ella, vivimos tiempos alegres con ella. No es una creencia, es una realidad. Tus argumentos son tan convincentes para poder presentar un argumento sólido de la esperanza que tú tienes. Quiero terminar. Realmente hay mucho que compartir. Quiero darte otro verso. Mateo 28:19. Claro, como eres sal de la tierra. Ahora dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ahí se me complicó la vida. Porque si no soy sal de la tierra y ahora me pides que haga discípulos, eso está terrible. ¿Cómo puedo ser discípulos si yo mismo estoy en esta lucha constante de cuál es mi esperanza? Porque estamos llenos, sembrados de dudas. Y las dudas no hay otra razón para tu duda, sino el alejamiento de Dios. La ignorancia que tienes respecto a quién es Dios y qué es lo que quiere con tu vida. Y esa ignorancia no es un tema de estudio, es un tema de relación. Yo no tengo que estudiar quién es mi esposa. Yo me relaciono con ella para saber quién es. Es un ejemplo muy vívido, tal vez muy práctico. Es una cuestión de relación, no solo de aprendizaje. Tú puedes conocer toda la Biblia al revés y al derecho y no sabes quién es Dios, porque recibiste la instrucción como si fuera un simple libro y un libro lleno de información. Tener una relación con Dios no es tener una relación con un libro de información. Es una persona a quien amas. Es una persona a quien amas, con quien decidiste vivir toda tu vida. Pero claro, muchos no entendemos esto, porque somos infieles. La infidelidad que vivimos nos lleva a olvidarnos de lo que significa darle la exclusividad a alguien. Hay infidelidad en nuestra vida. Por eso nos cuesta tanto relacionarnos con un Dios que es fiel. O porque te metes con Dios, te metes con alguien fiel. Y tú quieres algo más ligero. Entonces buscamos cosas ligeras en nuestra vida. Pero cuando buscas cosas ligeras en tu vida se vuelve ligera. Tu vida se vuelve inestable. No esperes nada sólido, ni contundente, ni estable, ni que tenga arraigo, ni raíces, si tus relaciones son tan simples y superficiales. Tendrás una vida superficial.
No tenemos que ser muy eruditos para darnos cuenta que relaciones superficiales producen una vida superficial. Quiero ir al segundo punto, ya para ir terminando realmente, porque tenemos avanzada la hora y yo no quiero tomar este día que también es importante para tu familia. Es importante tomar tiempo con la familia. Quiero darte el otro aspecto de la sal, que es preservar. Estamos solamente viendo lo que significa la sal, que es preservar. La palabra preservar significa permitir que algo continúe. La sal tenía esta propiedad para que un alimento no se corrompa. Estamos hablando de temperaturas más allá de los 30 grados centígrados. Muchos de estos alimentos tenían que ser cubiertos de sal para preservar la corrupción, para que no se corrompa, para que no se degrade la carne, para que no cambie de un estado a otro y se vuelva inútil e inservible. Se colocaba la sal en los alimentos, en la carne, en los peces. Entonces esta sal tenía la propiedad de preservar contra todos estos organismos que siempre estaban en el ambiente tratando de generar esa corrupción en los alimentos. Y al final no iban a ser útiles para el consumo. Se iba a desperdiciar algo tan valioso. Dios creó al ser humano un elemento valioso, infinitamente valioso. La Biblia dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Esta es una palabra poderosa porque nos da una identidad y nos muestra el valor intrínseco que tenemos el día de hoy. Ser creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué hizo Dios entonces para preservar la humanidad? Nos llamó a ser sal de la tierra, para cubrir con nuestras palabras, nuestras acciones, nuestra presencia, este mundo que cada día se corrompe. Hemos hablado de dar gusto, ahora hablemos de lo que es preservar. Quiero que veas por favor en Lucas capítulo 6, versículo 28. Dice, Jesús enseñaba, bendigan a los que los maldicen. Bendigan, desaten bendición con sus palabras en los lugares donde ustedes puedan ver maldición. Y no es que declarar una bendición contrarresta una maldición. La palabra bendición habla de una acción. Preservar significa que tengo una función, tengo una capacidad y procesos dentro de mí que van a impedir que algo se corrompa. Cuando Jesús decía bendice, lo que estaba diciendo es evita que se siga corrompiendo. Tú eres la respuesta para que algo deje de ser corrupto. Tú eres la respuesta para que no se degrade y pierda todas sus capacidades y sus riquezas. Si fuimos creados a imagen de Dios, a imagen y semejanza de Dios, ¿por qué dejaríamos que el ser humano se corrompa, pierda sus capacidades, esas capacidades maravillosas que Dios les dio? Es simple decir, es muy fácil decir, es problema de ellos, es culpa de ellos. Si ellos viven en maldición, malditos serán. Es bien fácil dejar de un lado a este grupo de gente. Pero ¿qué te enseñó Jesús? ¿Qué fue lo que nos enseñó? ¿No fueron los 2 grandes mandamientos? Ama a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Y el amor no es una imposición, es la decisión voluntaria que tú tomas para amar a alguien. Y no me refiero para buscar el beneficio. No confundas el amor con el beneficio. Esto es ridículo, ni siquiera lo compares. Lo que el mundo llama amor el día de hoy se constituye en un beneficio, simplemente un beneficio. La lujuria busca el beneficio. Lujuria no es amor.
Cuando encuentras a alguien diciendo, estoy buscando el amor en diferentes personas, eso no es amor, eso es lujuria. Buscas el beneficio y te digo una verdad. La lujuria jamás satisface, porque es lujuria. Solo busca el beneficio y cuando ya no lo tiene, buscará otro y otro y otro y otro. Y la lujuria usa la lascivia. La lascivia es el beneficio que yo obtengo a expensas de otra persona. Soy lascivioso porque deseo algo que tú tienes. Y cuando ya lo tenga en mí, cuando lo haya tomado, cuando lo haya poseído, entonces ya no tengo ese deseo. Buscaré algo más que yo quiera desear. Qué importante es tener actos de bendición sobre nuestro prójimo. Es bien fácil dejarlos caer en la maldición y en la corrupción, pero es tan complicado bendecir por una sencilla razón. Tú no puedes bendecir aquello que no amas. Jamás vas a bendecir lo que no amas. Nunca hablarás bien de algo que no amas, de alguien a quien no amas. Siempre tus palabras serán hirientes y de maldición, porque no amas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No existe algo tan profundo como el amor hacia tu prójimo. Eso te lleva a bendecir sus vidas. Eso te lleva a tener acciones de bendición. Somos la sal, los que preservamos la corrupción en la vida de las personas. No es que tengo que señalar tu mentira y tu pecado. No, no, no. Lo que tengo que hacer es amarte y que ese amor pueda penetrar tu corazón y tú me permitas decirte y enseñarte la verdadera verdad que estás eludiendo todos los días porque has decidido tener los ojos cerrados para no ver aquello que no es conveniente. Pero justamente lo que no es conveniente es lo que destruye tu vida. Sí, puede ser un momento de alegría, probablemente, pero es fugaz. Es fugaz. ¿Por qué tener una vida tan fugaz? En Romanos capítulo 12 al 14 dice, si alguien los persigue, no lo maldigan, al contrario, bendíganlo. No te corras de ellos. Enfréntalos y bendícelos. Si te persigue, no dice escápate, dice muéstrate a ellos y bendícelos. Muéstrate a ellos, abraza sus vidas con amor. ¿Por qué? Porque el que maldice ya vive bendición. No pienses que aquel que maldice vive bendición. No existe ninguna persona en el mundo que maldiga y pueda decirte yo vivo en bendición, porque la maldición sale de lo más profundo de su corazón. Y Jesús dijo, eso es lo que te contamina, eso es lo que te destruye, eso es lo que acaba contigo. Entonces, ¿por qué maldecir lo que ya está maldecido? Tienes una tierra sufriendo, gritando, porque alguien bendiga la tierra, porque alguien bendiga el fruto, porque alguien bendiga el trabajo, porque alguien bendiga a las personas, porque alguien le abrace con amor al individuo, al pecador, al malo, y preserve sus vidas. Sí, somos los que preservamos para que no haya corrupción. No son las leyes, no es un sistema, es una verdad pura que jamás cambiará. Y esa es la palabra de Dios, que es como agua, es como un bálsamo que sana y que limpia. Jesús dijo a sus discípulos, ustedes están limpios por la palabra. Preserva la tierra, preserva los tuyos, preserva tu familia, preserva tu trabajo a través de la declaración de palabras de bendición, a través del amor hacia los tuyos. No hay deleite en ver que una persona degrade su vida hasta el punto de llegar a vivir en el punto más bajo del ser humano, vivir solo por instintos, que esta es una condición de los animales. Dios nos llamó a amarlos. Dios nos llamó a levantarlos, a decirles, fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. No necesitas vivir menos que esto. Eres sal de la tierra. Dios te llamó para ser sal de la tierra, para preservar
¿Estás preservando tu familia o eres de los que no les importa la vida que ellos tengan? ¿Tu amor preserva a los tuyos? ¿Tu amor preserva a los que están en tu casa, a tus familiares, a tus amigos, a tus trabajadores? ¿Tu amor preserva a tus jefes o quieres que ellos se mueran porque son malos y son injustos? ¿Realmente eres sal de la tierra? Dios nos llamó para ser sal de esta tierra, porque la tierra vive en oscuridad, la tierra vive en corrupción. Dios nos sacó de esa corrupción, no para escaparnos, no para mandarnos a otro planeta. Nos dejó aquí en la tierra porque al estar limpios y al ser preservados por su poder, ahora tenemos un poder impresionante en nosotros, un Jesús viviendo dentro de nosotros. Cuando tú tocas a alguien, Jesús toca a esa persona. Cuando tú hablas a alguien, Jesús habla por tu boca a esa persona. A ver quién puede parar este poder. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que Dios nos repartió en diferentes lugares, para preservar nuestra tierra, preservar nuestro país, preservar nuestra sociedad, preservar nuestra comunidad, preservar tu familia, preservar tu casa. Esa es tu función. Quiero que cierres tus ojos, por favor. Padre, yo oro por cada persona que escuchó esta palabra, esta enseñanza. Yo oro por ellos. Señor, tal vez se han sentido muy poca cosa por los eventos que se suscitan día a día en el mundo entero. Y se sienten tan pequeños y se sienten tan solos y se deprimen, Padre, porque tal vez no saben que nunca estuvieron solos, que tú estuviste siempre allí, que tú eres el grande y el poderoso, y aquel que corre a ti siempre será levantado. Señor, yo oro por ellos. En el nombre de Jesús, abre sus ojos, que ellos puedan ver tu poder, puedan ver las maravillas de tu ley. En el nombre de Jesús, perdona los pecados de aquellos que en este momento se arrepienten, Señor, de cuánto daño puedan haber causado a los que decían amar. Perdona sus pecados, Señor. Levántalos en el nombre de Jesús. Levántalos en el nombre de Jesús. Te agradecemos porque tú eres bueno. Tú eres bueno. Y porque tus planes son de bien y no de mal. Muchas gracias, Jesús, por amarnos, amar nuestras imperfecciones, amarnos aún a pesar de nuestros errores, amarnos solo para atraernos a tu presencia. Gracias por esta verdad. Que tu presencia, tu unción llene cada hogar en el nombre de Jesús. Que cada rincón de estos hogares, de cada familia, de cada vida pueda ser iluminada por tu presencia y por tu poder. Y que tu luz, Señor, pueda erradicar cualquier oscuridad en estas vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.